Buenas tardes, compañeros. Continuando con los cineforos, somos el grupo número 5 en la cátedra Moral y Luces. Hoy le hemos preparado con mucho cariño una recopilación de videos, donde podemos observar la vida y la obra de nuestro prócer de la patria, Ezequiel Zamora. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aromas de lluvia y tierra tu corazón. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. El nacimiento de Ezequiel Zamora en Cuba se da, si se quiere, y es lo que también nos plantea la crónica, lo que nos narra el acervo popular acá en el pueblo, es que Ezequiel Zamora nace por casualidades del destino en esta casa. ¿Por qué? Se plantea que el general Zamora, la familia del general Ezequiel Zamora, venían desde Calabozo e iban para Caracas a visitar a las hermanas ya mayores, a Carlota y a Genoveva, que estaban casadas y que ya residenciaban en Caracas. Recuerden que en esa época no existía el vehículo a motor todavía. Entonces sí a pie o a caballo, burro, en mulas. Seguramente tiene que haber sido a través del medio animal, a través de caballo. Esa era la travesía muy extensa y muy riesgosa, al punto de que viajar de Cuba a Caracas se hacía en cuestión de días. Ahora se hace en cuestión de 20 minutos, más o menos. Mi amigo Alejandro. Alejandro, una pregunta. ¿Por qué Paula debe parir fuera del pueblo, habiendo tantas parteras acá? Está decidido. Pariré en Caracas. Además, tengo cosas que resolver allá. Y no es muy peligroso el viaje para Paula. Esa mujer es un toro. Además, ella quiere parir en Caracas. En Caracas. Bueno, que tengan buena suerte. Buen viaje. Ve con Dios. De allí que vienen, cuando van casualmente pasando por este pueblo, le dan los dolores de parto a la entrada a doña Paula Correa, a la entrada de lo que hoy conocemos como el Deleite, y no se ven más que en el apuro de asentarse en esta casa para tener al neonato, a la persona que iban a hacer, a Ezequiel Zamora en este caso, ¿no? Dime la verdad. ¿Crees que puedes seguir? Descanso un poco y podemos seguir. Tanto Alejandro como doña Paula eran vecinos residentes de Villa de Cura. Y parece que en esa oportunidad, ya muy cerca a la fecha del parto, los esposos Zamora viajaron a Caracas y, como tenían un familiar en Cuba, llegaron a esa residencia de la calle Zamora. Ezequiel. Hola. Y allí pues tuvo doña Paula el nacimiento de Ezequiel, el 1 de febrero de 1817. Que la familia del general Ezequiel Zamora terminaría llegando a Caracas en el año de 1825, esto cuando Ezequiel Zamora tendría 8 años de edad, radicándose allí en la ciudad de Caracas. Ezequiel Zamora empieza a recibir
su educación formal, diríamos, con Paula Correa, que era maestra de escuela, y esto nos lo narra Laureano Villanueva y también nos lo refuerza Adolfo Rodríguez. Era una mujer muy preparada y muy decidida. Entonces ella es la que imparte en Zamora ese espíritu de lucha, de trabajo por las clases sociales. Ella es una de las iniciadoras. Y luego en Caracas pues tiene la gran oportunidad de concretar sus estudios y asistir pues con hombres como Juan Gáspere y con otros intelectuales de la época que le van inculcando a Zamora estas ideas, que seguramente ya andaban en su espíritu, porque todo hombre está predestinado. El libertador Simón Bolívar era un predestinado. ¡No, negro maldito! ¿Hasta cuándo? El rico, el blanco, estará por encima de los demás. La desigualdad social es tan vieja como el hombre mismo. No existe posibilidad de lograr un equilibrio mediante la razón, la sensibilidad. Solo existe una vía posible. ¿Cuál? La de Simón Bolívar. La de Simón Bolívar. Porque las tierras no son de los modos, son de quienes las trabajan. ¡Tierras y hombres libres! Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. La Guerra Federal, la Guerra Larga. 5 años que sacudieron el territorio de una nación que, a pesar de haber logrado su independencia, aún estaba sumergida en un mare magnum de desigualdades e injusticias que no permitían la expresión del ideal de república, de libertad, igualdad, justicia y de la unidad latinoamericana por el cual habían luchado nuestros libertadores, quienes fueron traicionados por la desmedida ambición de la oligarquía. En esos años, la oligarquía tomó grandes extensiones del territorio por la fuerza, argumentando que la tierra era un preciado botín de la guerra de independencia que como triunfadores debían disfrutar. Numerosos documentos y títulos de propiedad de las tierras ocupadas fueron amañados y forjados para este propósito con la complicidad de los registradores de la época. Fue la mano del mismo Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, quien quemó estos infames registros para devolver la tierra a sus verdaderos dueños, el pueblo. Los campesinos habían sido desplazados o forzados al triste papel de peones esclavos del terrateniente, y los indígenas obligados a poblar las fronteras en las que aún hoy viven bajo duras condiciones. Todo esto generó una situación atroz de proliferación de latifundio. Las tierras de la República en manos de solo unos pocos que mantenían en opresión, hambre y miseria a las mayorías. Es Zamora, el general del pueblo soberano, continuador por excelencia de las ideas de la gesta independentista, quien enfrenta a la oligarquía criolla para detener ese vil despojo y hacer valer la libertad que tantas veces Venezuela ha defendido y que se ha convertido en su herencia eterna e irrenunciable, gracias a las luchas de nuestros héroes. Zamora nace en el año de 1817. La guerra por la independencia estaba en pleno apogeo. Su padre formó parte del Ejército Libertador y también su madre, la valerosa Paula Correa. Cabe destacar la labor de esta gran mujer venezolana, quien acuñó en el corazón de nuestro héroe los más excelsos ideales de amor por la libertad. Además, en más de una ocasión, salvó al general del pueblo de sus enemigos y se sostuvo con férrea actitud para defender la igualdad en Venezuela, aún después de asesinado su hijo. Inevitablemente, estalla en 1859 la Guerra Federal, al grito de tierras y hombres libres. Seguían a Zamora los que ya no estaban esclavizados por la corona española, pero sí por la oligarquía criolla, quien la había sustituido a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar y el gran mariscal Antonio José de Sucre. Vertiginosamente, la cadena de causas que generan esta guerra desembocan en la batalla de Santa Inés, en las sabanas de Barinas.
El genio militar de Zamora se expresa en un plan de campaña estructurado como una serie de operaciones militares relacionadas entre sí llamadas movimiento retrógrado, con las cuales se engaña al enemigo presentándole batalla frontal feroz y luego simular la retirada para que en la persecución merme por agotamiento su capacidad defensiva. Esta táctica le dio el triunfo y quedaría como materia de altos estudios militares. El 10 de enero de 1860, en el sitio de San Carlos, encuentra Zamora la muerte a manos de un oculto francotirador engendrado por la traición. Junto con él, muere otra vez por mano de los ambiciosos el proyecto de emancipación iniciado en el siglo XVIII venezolano. Otra vez, la esperanza del pueblo se veía burlada por la misma oligarquía que traicionó a Miranda y a Bolívar, la misma que asesinó a Sucre. Zamora, el continuador del ideal bolivariano, la esperanza del peón, del pobre, del excluido, fue el abrigo en la tempestad que caía sobre el pueblo y el defensor de los muchos contra los pocos egoístas. Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora, el defensor de la recién creada república. Zamora, el huracán que barrió a la oligarquía en las sabanas de Santa Inés. Y me pregunto, si habrá valido la pena llegar donde hemos llegado, si todo va a continuar igual. No, este clamor no se extinguirá jamás, pues permanecerá en el viento cada vez que seamos oprimidos, engañados, entregados a los extranjeros. Eliminaremos los latifundios y la tierra será para quien la trabaje. Todos seremos iguales ante las leyes de la República. Tierras y hombres libres. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. El 10 de diciembre de 1859 tiene lugar la batalla de Santa Inés. La batalla de Santa Inés es sin duda una de las batallas más creativas, más interesantes de los centenares de batallas que tuvieron lugar en Venezuela, tanto en la independencia como en la guerra federal. Porque nos encontramos justamente en la guerra federal. La guerra federal ha comenzado en febrero de ese mismo año con la presencia o la invasión de Zamora, de Ezequiel Zamora y de Falcón, de Juan Crisóstomo Falcón, los líderes pues, de ese movimiento liberal, que se han internado desde Coro hacia el país y que finalmente han ido obteniendo victorias en la zona de los llanos, particularmente en la zona de Barinas, y que están siendo atacados por las tropas de la derecha conservadora que gobierna Venezuela, encabezada por generales como Rubín, Pedro Ramos y otros. Y Zamora, que es un caudillo militar verdaderamente brillante, ha concebido una estrategia, ha concebido una táctica para lograr derrotar de manera sorpresiva a las tropas del ejército conservador, del ejército gubernamental, encabezado en este caso por el general Ramos. Y se establece en la zona de Santa Inés, a orillas del río Santo Domingo, en Barinas, y monta una política absolutamente sorpresiva que no podían esperárselo los conservadores. Establece una especie de retaguardia en el pueblo de Santa Inés, donde está prácticamente buena parte de la tropa y de la caballería, y establece delante de esa retaguardia una serie de zonas, son 4 zonas prácticamente, y una especie de avanzada o avanzadilla. Y en esas zonas, utilizando bien el terreno, controlando los árboles, la cercanía del río, todas las cosas que pueden haber y que pueden contar fundamentalmente en una batalla. De repente una casita abandonada por allí se convierte en un sitio donde no se puede pasar y se pierde la batalla por eso. Explorando a fondo todo el terreno, organiza entonces trincheras y establece como estas 4 etapas. La idea es generar una actitud defensiva y las tropas de Ramos entran en la trampa. La primera avanzadilla pelea con ellos y se repliega. Los conservadores cogen vuelo entonces y entran a la primera zona defensiva. Allí hay una resistencia mucho más grande, se los debilita, se los golpea, pero al final las tropas federales retroceden.
Siguen avanzando entonces las tropas centralistas del gobierno, entran a la segunda y en la segunda hay una batalla todavía más feroz, pero luego los federales retroceden después de haber golpeado seriamente a las tropas del gobierno. Y las tropas del gobierno avanzan a la tercera, en la tercera hay una batalla todavía más fuerte. Todavía les queda la cuarta y después en Santa Inés propiamente dicha, donde Zamora piensa finalmente deshacerlo, pero la batalla se lleva prácticamente la tarde y parte de la noche y finalmente después de la tercera zona de resistencia de trinchera, el desgaste, el destrozo de las tropas del gobierno es tal que Ramos decide maltrecho emprender la retirada. Ni siquiera llegaron a la cuarta, donde iban a ser prácticamente deshechos y después envueltos por la retaguardia en la propia Santa Inés. Se repliegan y entonces viene la persecución que termina finalmente de aniquilar por completo el ejército conservador. Esto es una verdadera, una obra de inteligencia, de creatividad militar, la que Zamora lleva a cabo con esta extraordinaria batalla que fue la batalla de Santa Inés, en la cual el triunfo de las tropas federales fue contundente y el liderazgo de Zamora logró, por supuesto, un avance y un incremento muchísimo mayor. Zamora era sin duda el más brillante de los jefes militares y además políticamente el que tenía una concepción más clara y más radical, mucho más que un personaje tan blandengue y tan inconsistente y tan buena gente en el fondo como era Falcón. El resultado de todo esto fue un triunfo contundente de las tropas federales, la que daba clara la posibilidad de que las tropas federales obtuvieran a corto plazo la victoria, pero desgraciadamente un mes después, justamente un mes después, el 10 de enero de 1860, en el sitio de San Carlos, una bala que nunca se supo bien y nunca se ha sabido bien de dónde vino, si vino del campo enemigo o si vino del propio campo de los federales, mató a Ezequiel Zamora, acabó con la vida de Ezequiel Zamora y a partir de allí vino el desmoronamiento de ese ejército liberal, hasta hace poco triunfante, en las manos incapaces de Falcón. Fuerza y honor, fuerza y honor, fuerza y honor. ¡Mantened la formación! A mi señal, ira y fuego. ¡Va 3! Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. William Wallace. No es él. No es alto. ¿No nos saludas? Por presentarse en este campo de batalla. Les doy las gracias. Es nuestro ejército. Nos deben un homenaje. Rindo homenaje a Escocia.
Y si este es su ejército, ¿por qué se retira? ¡No venimos a pelear por ellos! ¡Vámonos! ¡Los ingleses son muchos! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William Wallace mide 2 metros! Sí, eso he oído. Mata hombres por cientos. Y si estuviera aquí, mataría a los ingleses con el fuego de sus ojos y relámpagos de su trasero. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alba! ¡Cubra! Es una injusticia que se haya adquirido una pesada deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. ¡Por ahí vienen las tropas del Baez, matando gente! La tierra es libre, la tierra es de todos. Tierras y hombres libres. ¡Esta tierra me la gané peleando y peleándomela! Siempre encuentra muchos dispuestos a seguir. Esto ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Pero un alzado. Yo soy Ezequiel Zamora. Que mis hombres encuentren a ese bandido. La culpa es de Monagas. Le encargo organizar un batallón en Villa de Cura en defensa de la Constitución. La única estrategia es el triunfo. ¡Exilien! Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. ¿Dónde está Matías Espinosa? Necesita filo. Le pago con chamisas. No, hija, no. ¿Y su taita? Nunca dijo su nombre. Zamora tomó San Felipe. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Zamora! ¡Espérame en Santa Inés! ¡Vamos! A Zamora también podría parecérsele el diablo. Hay que acabar con esta guerra ya. Es preferible perder la guerra que perder el partido. ¡Viva el general Zamora!